Fuego cruzado en la Fórmula 1. Lo que sonó como una confesión estratégica del gran Flavio Briatore es, en realidad, una de las operaciones de control de daños más audaces y cínicas de la historia reciente de la F1. El bombazo no es un plan, es una coartada. La dolorosa declaración de que cada domingo es una tortura en Alpine no es una excusa para el sacrificio, sino un mea culpa maquillado que busca justificar 2 años de fracaso deportivo a posteriori. La escudería no ha sacrificado el presente por elección, lo ha sacrificado por la obligación técnica de un motor y un chasis fundamentalmente defectuosos. Y en el centro de esta narrativa de redención forzada, el joven piloto argentino, Franco Colapinto, ha sido colocado bajo la presión más insostenible posible, ser el rehén, el único activo humano que debe validar un desastre corporativo de miles de millones de euros. ¿Puede la fe ciega en un piloto, por prometedor que sea, compensar la falta de dirección técnica y la crónica inestabilidad de la estructura de Enstone y Viry? ¿Es Colapinto el elegido, o la pieza más valiosa de un juego de ajedrez desesperado, donde el sacrificio final podría ser el mismo? Analizamos por qué el plan de Briatore es tanto una promesa monumental como una sentencia de muerte para las expectativas. Suscríbanse y comenten. El futuro de Alpine es un espejismo, y la presión sobre Colapinto es el único elemento real en este juego de humo. El contexto de la tortura no es una elección, sino un fallo crónico. Briatore, con la maestría que lo caracteriza, ha utilizado la palabra más dramática y honesta, tortura, para describir la situación actual de Alpine. Pero el análisis frío revela que esta tortura no es el resultado de una decisión estratégica de sacrificar el presente, sino la causa de su desvío hacia 2026. La escudería Renault, bajo el nombre de Alpine, ha operado con un motor que no solo está por debajo de los 3 grandes, Mercedes, Ferrari, Honda RBPT, sino que, además, ha sido menos fiable. El chasis de Enstone, a su vez, ha demostrado una falta de correlación de datos y una ventana operativa tan estrecha que ha sido imposible desarrollarlo de manera efectiva bajo el cost cap. El resultado fue el pánico corporativo, las salidas masivas de ejecutivos de alto nivel y la necesidad urgente de reescribir la narrativa. La declaración de Briatore de que no teníamos la capacidad de desarrollar tanto el coche actual como el de 2026 no es un signo de virtud, sino una admisión de limitación de recursos y estructura que un equipo de fábrica, en teoría, nunca debería hacer. La decisión de enfocarse en 2026 fue impuesta por la realidad. El monoplaza actual era un callejón sin salida. Briatore ha transformado, políticamente, la ineficiencia en estrategia, la obligación en valentía, y el fracaso en un acto de fe. El joven argentino, Franco Colapinto, se encuentra ahora en la posición más expuesta de toda la parrilla. La criptoconfirmación de Briatore, que garantiza su asiento en 2026 y lo vincula directamente a la resurrección del equipo, es menos una bendición y más una hipoteca. La frase de devolver todo esto y el doble y oler el podio son objetivos que ahora recaen, casi exclusivamente, sobre los hombros del rookie. Esto es una presión insostenible. Colapinto no solo debe rendir como un piloto normal, sino que debe validar la decisión de miles de millones de euros de la junta directiva de Renault, justificar el dolor de 2 años de tortura, y además, demostrar que su potencial es superior al de cualquier otro talento generacional que Alpine ha dejado ir. El riesgo es que si el coche de 2026 no es, como mínimo, el cuarto más rápido, la primera línea de defensa de Alpine será la crítica pública a la falta de madurez o el potencial no desarrollado de Colapinto. Se convierte en el chivo expiatorio de un proyecto que ya está diseñado para fallar si no alcanza la perfección absoluta. Alpine lo necesita como su mesías. Si no ofrece la salvación, será el primer culpable del fracaso. El efecto inmediato de esta declaración es la creación de un entorno tóxico en la parrilla interna. Pierre Gasly, un piloto profesional, ganador de grandes premios y con contrato hasta 2028, ha sido reducido de líder potencial a piloto benchmark y ancla de experiencia. Briatore, al centrar la esperanza y la narrativa de futuro exclusivamente en Colapinto, ha devaluado el activo de Gasly, convirtiéndolo en un paria del futuro. Esta dinámica interna es peligrosa. ¿Por qué Gasly debería esforzarse al máximo, arriesgar su salud mental y física en una tortura de 2 años, si sabe que el éxito, la gloria y el dinero de los patrocinadores irán a parar al joven piloto que él solo está ayudando a entrenar? El riesgo de que Gasly cumpla su contrato de manera profesional, pero sin el fuego y la ambición que requiere la F1, es muy alto. Peor aún, existe la posibilidad de que Gasly busque una salida activamente hacia equipos como Audi o Aston Martin, dejando a Alpine sin la experiencia crucial que se necesita para desarrollar un coche de reglamento nuevo. Briatore, en su intento de asegurar el futuro, podría haber destruido la moral y la competitividad del presente y el corto plazo. La comparación de Briatore con su pasado es, en este contexto, un ejercicio de nostalgia peligroso. Si bien Briatore tiene el historial de identificar talentos como Schumacher y Alonso,
Las condiciones de la F1 actual no se parecen en nada a las de Benetton en los 90 o Renault en los 2000. En aquel entonces, el desarrollo era ilimitado, permitiendo a los equipos corregir errores rápidamente y evolucionar el coche hasta alcanzar la dominación. Hoy, el cost cap limita la capacidad de respuesta. Si el concepto de chasis o motor de Alpine para 2026 nace con un error fundamental, la capacidad para corregirlo será mucho más lenta y costosa. La fe de Briatore en que el software humano de Colapinto compensará las fallas del hardware es una apuesta que ignora la realidad técnica y financiera de la F1 moderna. Si Schumacher y Alonso tuvieron monoplazas que les permitieron ganar, Colapinto tendrá un monoplaza diseñado por una estructura que, históricamente, ha demostrado una inestabilidad técnica y política crónica. El factor X de Briatore se enfrenta a una variable: la rigidez del reglamento actual. El objetivo de oler el podio en 2026, aunque modesto, esconde una falacia estadística para un equipo con la trayectoria reciente de Alpine. Pasar de luchar por el 10º puesto al 4º en un solo cambio de reglamento es un salto cuántico que solo los equipos con una base técnica impecable, como lo hizo Brown GP en 2009 o Red Bull en 2022 con el nuevo reglamento aerodinámico, han logrado. Alpine no tiene esa base. Su motor siempre ha sido un lastre en comparación con los líderes. Para que el plan funcione, Alpine no solo tiene que igualar a sus rivales, sino superarlos, algo que ni Mercedes ni Ferrari, con toda su infraestructura y experiencia, lograron hacer frente a Red Bull en los últimos años. La promesa de Briatore es un intento de gestionar las expectativas del Consejo de Renault. No podemos ganar el Mundial, pero sí podemos ser cuartos, y eso es un éxito. El podio es la zanahoria que garantiza que Colapinto y el equipo sigan tirando del carro. Pero si el motor Renault 2026 nace con el mismo déficit de potencia que sus predecesores, la posibilidad de oler el podio será cero, independientemente de la genialidad de Colapinto. La tarifa Colapinto y la burbuja de los rookies es otra consecuencia de la jugada de Briatore. Al elevar al argentino a la categoría de activo estratégico de miles de millones de euros, Briatore ha inflado artificialmente el valor de todos los talentos jóvenes sin títulos de Fórmula 2. El mensaje al mercado es que un piloto con potencial puede valer un sacrificio corporativo de 2 años. Esto complica la situación para los equipos más pequeños, que ahora tendrán que pagar primas más altas por talentos que antes eran más accesibles. Briatore, indirectamente, ha encarecido el producto rookie, utilizando el capital ilimitado de Renault para distorsionar el mercado de pilotos. Este es un juego político y financiero que demuestra que el cost cap solo ha cambiado la forma en que los grandes equipos gastan, no su capacidad para ejercer un dominio financiero. El aspecto más cínico de la coartada de Briatore es que transforma el fracaso en un acto heroico. La tortura no es el precio del éxito, es la consecuencia del error. Al encuadrarlo como una estrategia de enfoque, Briatore está limpiando la imagen de una directiva que se ha visto obligada a admitir que su proyecto actual era inviable. Esto le da a la matriz de Renault una historia limpia para vender a sus accionistas y al público. Estamos en recesión por la promesa de la estrella argentina. Esta gestión de la narrativa es impecable, pero deja a Colapinto en una posición de extrema vulnerabilidad. Su carrera se ha convertido en un referéndum sobre la capacidad de Renault para construir un coche ganador. Si Colapinto triunfa, el éxito es de Briatore. Si fracasa, la culpa será del piloto que no estuvo a la altura de la promesa. La conclusión es que el plan de Alpine, según lo reveló Briatore, es menos un plan de desarrollo y más una apuesta suicida. Es un acto de fe desesperado para salvar la cara después de un desastre técnico, utilizando a Franco Colapinto como el único activo que justifica el dolor de la tortura. La presión sobre el argentino es inmensa. El equipo lo necesita para ser el catalizador de un éxito que la ingeniería y la estructura interna no pueden garantizar por sí solas. Si Briatore tiene razón, estaremos ante el regreso triunfal de un estratega legendario. Si se equivoca, y el coche de 2026 es decepcionante, la tortura se prolongará, y Franco Colapinto será la primera víctima de la promesa incumplida. La F1 ha puesto a Colapinto en el escenario central, pero el telón podría caer sobre él en 2026 si la coartada corporativa no da frutos. El futuro de Alpine no es una certeza, es un espejismo peligroso, y el joven piloto argentino es el único que camina hacia él. Especialmente en el crucial mercado latinoamericano, donde su base de aficionados es apasionada y en constante crecimiento. Al confirmar la visión de futuro en torno a él, Briatore está enviando un mensaje a los patrocinadores. La esperanza de Alpine tiene un nombre, y ese nombre atrae miradas. El valor de la marca Alpine, que ha estado en declive debido a la tortura actual, se revitaliza instantáneamente con la promesa de podios. Los inversores y patrocinadores tienen ahora una razón para quedarse y para invertir más, sabiendo que el proyecto tiene un destino y un protagonista claro. La alianza Briatore-Colapinto es una estrategia de marketing que transforma el fracaso actual en la antesala de un éxito futuro,
vendiendo la narrativa de la redención y el ascenso meteórico. El dolor de hoy se convierte en la épica historia de mañana. La meta de oler el podio es el punto de referencia que define el éxito del proyecto. Para Colapinto, esto significa que el coche debe ser, al menos, el cuarto más rápido en la parrilla. Un coche que luche por el cuarto, quinto o sexto puesto de manera consistente es un coche que, inevitablemente, por la naturaleza caótica de la F1, se encontrará con oportunidades de podio. Un safety car en el momento justo, un error de los equipos de punta, o una carrera con lluvia pueden ser el catalizador. Colapinto, con su racecraft elogiado por su habilidad para gestionar los neumáticos y el pase de carrera, es el piloto ideal para capitalizar estos momentos de oportunidad. El objetivo no es la dominación, sino la consistencia en el umbral de la élite. Esto exige una perfección en la ejecución que el equipo y el piloto deben alcanzar en un tiempo récord. El margen de error es mínimo. Si el coche de 2026 es incluso ligeramente deficiente, la inversión de la tortura actual habrá sido en vano. La presión sobre Colapinto es la de un pionero. No solo debe ser rápido, sino que debe ser el líder moral del equipo. La plantilla de Alpine, que ha sufrido la tortura de la falta de resultados y las reestructuraciones, necesita una figura que encarne la esperanza. Colapinto, el piloto mejor prometido, debe ser el más trabajador, el que más tiempo pase en el simulador, el que demuestre que el sacrificio del equipo no es en vano. Si el piloto más importante del proyecto no es el líder de la ética de trabajo, el resentimiento en el garaje puede socavar la moral interna. Briatore ha colocado a Colapinto en un pedestal de promesas y ambición, y ahora le toca al argentino demostrar que esa fe ciega estaba justificada. Necesita canalizar la validación de Briatore no como una fuente de comodidad, sino como una motivación implacable para alcanzar la meta. La saga de Colapinto en Alpine ha pasado de la incertidumbre a la certeza total, a pesar de la ausencia de un anuncio oficial. La figura de Briatore, con su experiencia, ha actuado como un decodificador, revelando la verdad que la corporación no podía gritar. El mensaje es claro. Alpine está sufriendo ahora para construir el coche perfecto para Franco Colapinto en 2026. La tortura es un paso necesario. El podio es la recompensa. La F1 es un deporte de ciclos, y Alpine ha decidido saltarse uno completo para tener una oportunidad real en el siguiente. El riesgo es alto, la ambición es desmedida, y el protagonista es un joven argentino con todo el peso del futuro de una escudería de fábrica sobre sus hombros. La historia se está escribiendo ahora mismo en los simuladores de Enstone. La pregunta que debe hacerse todo aficionado, y que definirá la próxima década de la Fórmula 1, es la siguiente. ¿Será la audacia de Flavio Briatore, al sacrificar el presente y poner todo en manos de Franco Colapinto, la jugada más brillante de su carrera o su error final y más costoso, que prolongará la tortura de Alpine indefinidamente? La respuesta está en los vientos de 2026.